Muy bien, buenas tardes jóvenes, nuevamente con ustedes para poder compartir una clase más. El día de hoy vamos a hacer el tema de resonancia serie, pero como es un tema corto vamos a aprovechar para hacer algunos ejercicios y al final haremos un laboratorio y podremos discutir algunos tópicos respecto a los circuitos de corriente alterna que son ciertamente un poco complejos debido a que son muy diferentes a los circuitos de corriente continua. Entonces nosotros estábamos estudiando el circuito de corriente alterna donde teníamos ese circuito. Ahí ustedes observan un circuito RLC. Les voy a pedir por favor hoy día que me ayuden bastante con la calculadora, por favor, y traten de no equivocarse con la calculadora para que nos salga todo bien, ¿no? Para poder hacer los ejercicios. Realmente es bien difícil a veces no tener apoyo porque eh, no se puede hacer varias cosas a la vez, ¿no? Al menos uno se equivoca. Muy bien, entonces tenemos el circuito RLC. Este circuito tiene una resistencia, una bobina y un condensador en serie. Es en serie porque por aquí va a circular la misma corriente por los tres elementos, ¿no? Eso está en serie. Muy bien, entonces tenemos una resistencia R, digamos, una inductancia L. A la bobina, la característica principal es su inductancia, ¿no? L, la cantidad de inductancia que tiene. Y el condensador con la letra C. Pero ya estoy grabando, sí. Muy bien. Entonces, pero eso no es la oposición al paso de la corriente alterna ni E ni C, sino la reactancia. Entonces, XL es la reactancia, que es 2pi FL. Ayúdame a calcular, por favor. 6.28. Vamos a trabajar con la frecuencia de red, la frecuencia que estamos en Tamaño del Perú, que es 60 Hz por L. Vamos a poner algún valor, ¿ya? Un género. Que esta L sea un género. La unidad medida de la inductancia es un G. Por favor, si alguien tiene la respuesta de esto, ¿cuánto vale XL? ¿Cuánto es, por favor? 376.8. 300, 76.8. 76.8. ¿Qué unidad es? Ohmios. Ya. Ahí vamos a poner un condensador de 8 microfaradios. 8 microfaradios. Entonces, el condensador hace una reactancia capacitiva, una oposición capacitiva. Y se calcula con la fórmula 1 sobre 2 pi FC. Entonces, XC es igual a 1 sobre 6.28 por C, que vale 60. Vamos a usar, pero FF, vamos a poner vale 60 Hz. 60 Hz. Por C es 8 por 10 a la menos 6 microfarads. Entonces, por favor, si me ayudan a calcular esto. 10 a la menos 6 subiendo al menos del millón. Y lo demás queda igual. 6.28 por 60 más no por 8, por 8. A ver si alguien me ayuda. ¿Cuánto sale, por favor?
331.74. 331.74 ohmios. Miren, este sería, perdón, acá he puesto XC, ¿no? Hay que corregir eso. Este es XL. Bien, entonces tenemos en corriente alterna, las bobinas y los condensadores se comportan como si fueran simples resistencias. Vamos a poner una resistencia de acorde a estos que están aquí, de 200 ohmios. De 200 ohmios. Entonces, ¿cómo trabaja? ¿Cómo si a mí me piden calcular Z? Z es la impedancia total. Si me piden calcular Z, Z va a ser la suma. Ingeniero, disculpe, una consulta. Dime. En la fórmula para hallar la impedancia en el condensador, usted lo ha cambiado por XL. Ahí no es XC igual a 1 sobre 2 por la 2 pi Es por la... XC. No, más arriba usted lo cambió, XL le ha puesto. L porque es de XL, todo es L. No, más abajito. Es que uno es para la bobina, este es para la bobina, hasta la raya, todo es para la bobina. Y de aquí para abajo es el condensador. ¿Está bien? Sí, ahí donde ha puesto usted la palabra condensador. Pero, tiene razón, acá yo estoy rayando en otro sitio, sí. Excuse me. Esta raya la he puesto en otro sitio. Ya, perdón. Sí, debo rayar más abajo. Entonces borro esto y pongo XC. Y aquí es F. XL muere ahí. Y aquí para abajo es condensador. Bien, entonces son tres, digamos, ¿no? Bobina, condensador y resistencia. Si me piden a mí cuánto vale Z, y eso me olvidó ponerlo, quizás el Z, ¿cómo se calcula? Z es igual a R cuando es bobina, J es positivo. J 370. Vamos a ponerle todo en letras. Vamos a borrar esto. J X L menos J X C. Muy bien, entonces ayúdenme también a calcular. R es real y J es imaginaria. Más J 376.8 menos J 331.74. Ahora, no puedo sumar todo, reales como imaginarios. El real queda como real. 200 más. Aquí en cuanto la bobina y el condensador son antagónicos. Se trata de anular ambos. Pero aquí vemos que la bobina tiene más. Entonces va a predominar el signo positivo. El signo positivo. Y ese signo positivo puede restar por esos dos. ¿Cuánto sale? La resta de estos dos números. 300 nos saldrá 50, 40 y pico. ¿Cuánto? A ver si me ayudan. 376.8 menos 331.74. 4506. 45.06.
0,6. Y todo, en realidad la unidad de todo es ohmios. ¿Ven? Entonces estamos en el modo de plan cartesiano, digamos, donde hay una parte real y una parte imaginaria. Miren cómo aquí se han eliminado las dos reactantes, la inductiva con la reactancia capacitiva. Ahora acá dice que, acá es 50, veo todo no me doy cuenta de ese detalle. Vamos trabajando para 60. Esta figura está para 50. 60, 60. Si me hubiera dado cuenta de ese detalle, hubiéramos puesto 50 aquí. Bueno, dice 100 voltios. Esos 100 voltios sean voltios eficaces. Son voltios que hacen el mismo trabajo que una corriente continua del mismo valor. Pero la antena se comporta de este tipo. En realidad, esta onda no es de 100 voltios. Esta onda, si la miramos con osciloscopio, con un equipo, no va a ser 100. Va a ser 141.1 voltios. Este pico. Y este otro pico también, hacia abajo. El punto de aquí va a ser 141. 141.1. Muy bien. ¿Por qué les digo esto? Porque la onda realmente es así. Esta onda es 100 por raíz de 2. 100 por raíz de 2 seno de la frecuencia de 2 pi ft. ¿Ya? Y ese valor, solamente ese valor, al total es 141, pero el valor eficaz es solamente 100. Con lo que estoy afirmando que el valor eficaz, así eficaz vamos a poner, es el valor máximo de la onda, porque la corriente es una onda, o avanza como onda, no avanza, es una señal eléctrica. El valor eficaz es el valor máximo dividido entre raíz de 2. ¿Ya? Entonces, el valor eficaz va a estar metido aquí, pero a raíz de 2. Entonces, para poder calcular el valor eficaz es siempre 2. En este caso, vamos a referirnos como esto como valor. No se trabaja con valor máximo, porque en alterna no sabemos con qué valor se va a trabajar. Entonces, se busca un valor estándar llamado valor eficaz. Si hay tiempo, al final vas a tratar de hacer lo más por la práctica, la cantidad de tiempo posible hasta el final, para poder explicar el valor eficaz. Si me olvidara, me se me recuerda. Muy bien. Entonces vemos que este circuito queda así. Si me piden a mí, con estos datos de aquí, ¿cuánto vale la corriente eléctrica? Yo digo, la corriente eléctrica, que es vector también, es este vector 200. Lo pongo primero con letras para que se entienda. La corriente eléctrica es E sobre Z, la ley de Ohm. ¿Ven? La corriente eléctrica es E sobre Z. Bien. Ahora, pero Z, tengo este problema que Z es un número complejo, está como complejo. Entonces, esto lo tengo que poner a polar. A ver, ¿quiénes recuerdan cómo se trabaja con polar? ¿Cuándo sale eso en polar? ¿Alguien saca el polar de esto, por favor? Ponen la función pol y los valores, ¿no? Mientras yo voy poniendo el voltaje es 100. Se acostumbra siempre al voltaje a asignarle un ángulo de 0 grados. Y ahora, ¿cuánto sale esto, este número? Yo les pedí que van a tener que recordar lo que trabajábamos los vectores, ¿no? Con la calculadora electrónica. El problema es que no tengo la calculadora.
Bien, con el celular voy a hacer, ¿ya? Por si acaso en el celular yo les había enviado que descarguen con anticipación el aplicativo Cal Business. Lo voy a escribir aquí. Cal Business. La calculadora que deben tener a la mano, si es que no tienen la calculadora científica y está el celular a la mano, el aplicativo se llama Cal Business. Business. A ver, porque he escrito mal. Con una S nomás es. ¿Alguien me saca el valor de esa impedancia con su calculadora? Bien. A ver, usando la calculadora o si no el celular también, ¿no? Con este aplicativo sería. Entonces yo lo que pongo, estoy en rectangular, pongo a polar, pol. A ver, vamos a ver si sale pol. En los paréntesis, en uno de ellos pongo 200, coma, coma 45.06. Me sale 205 a un ángulo de 45. 205 a un ángulo de 45.06. A ver, ¿qué he fallado yo? 200. No es 12. 12.67. 70. 12.70 sería, redondeando 12.7, ¿está bien? 12.7. Tienen que volver a recordar eso. 12.7. Muy bien. Ya el ángulo a estas alturas ya no sirve para nada. Bien, entonces la corriente sería la división. O dividan 100 entre 205. 100 entre 205, ¿cuánto sale? 0,49. 0.49. Unidades. Si no ponen unidades, está mal el problema. Amperios. ¿Bien? Y por si acaso le ponen así, que es eficaces. Cuando son eficaces se le pone R.M.S. Significa que son eficaces, no es el valor ondulante que hemos puesto aquí. Bien, este sería un ejemplo. Tienen que tomar en cuenta muy bien este ejemplo para poder hacer cálculos con circuitos eléctricos. 0.49 amperios RMS. Ese RMS, hemos visto en la clase anterior, que significa eficaces. Vamos a demostrar también, si conseguimos un foco por ahí, hacemos al final, con riesgo a que se queme el foco, porque yo no tengo voltaje fijo ahorita de alterna. He tenido que adaptar un equipo para sacar corriente alterna. Muy bien. Tenemos que así se resuelven los ejemplos de circuitos de corriente alterna. ¿Me avisan si han tomado nota ya?
Puedo pasar, ¿no? Un ratito, ingeniero. Ahorita. Ah, ya. Me avisan, dije. Muy bien. Entonces tendría, miren cómo se comporta una bobina y un condensador para la alterna cuando se trabaja en eficaces, como si fueran oposiciones, pero miren cómo el condensador genera un signo negativo. .49 amperios eficaces. Ahora la corriente he dado solamente el módulo, ¿no? Si quiero dar con el techo, digo, es igual a 0.49 a un ángulo. Miren cómo se trabaja el ángulo. Cuando está en el denominador, el ángulo sube con signo negativo a un ángulo de 12. 12.7 grados. Si en el denominador está en negativo, en positivo, sube con signo cambiado. Amperios. Esa sería la respuesta. Como lo van a ver en el video, no va a haber ningún problema, ¿sí? Lo voy a enviar en el video. Voy a enviar esto. Bien. Ha quedado así. Bien. Podemos hacer otro ejemplo. Aquí en esta hoja en blanco que he creado. A ver. Ahora sí ustedes... Ahora sí voy a poner, por ejemplo, en Europa es 220, 60 hercios. En Estados Unidos es 110 a 60 hercios. En Europa es 50 hercios, 220. El Perú es el único país del mundo que tiene 220 y 60 hercios. Bueno, así. Vamos a poner en paralelo, a ver. Que no sea muy complicado. Solamente que dejamos en paralelo una bobina y con un condensador. Un condensador con una bobina. Y le damos los valores. A ver, a L le damos 0.9. Unidades henrios. Y a C le podemos poner... ¿cuánto le ponemos? A ver, 5 microfaradios. Nos piden calcular qué corriente está consumiendo este circuito. Se le podría poner R también, si gustan, pero se va a complicar de repente la cosa. A ver, sí se va a complicar un poquito. En todo caso, aquí le pongo un R en serie, un circuito mixto. Vamos a borrar esta parte. Y le ponemos un circuito mixto. Que aquí exista un resistor. Que sea de 80 ohmios. Me piden cuánto vale la corriente eléctrica. Bien, lo primero que tienen que hacer aquí es buscar las reactancias de aquí. ¿Cuánto vale el XC? ¿Me ayudan? XC
es 1 sobre 2 pi fc, 1 sobre 6.28. Ahora la frecuencia ya no es, quería poner, le podemos, si quieren le cambiamos a 60 o si no 50, que sea 60 ya. 60 estamos en Tarmana. Por C, que es 5 microfaradios. Por 10 a la menos 6. Entonces el XC me va a salir 1.000.000. Este 10 a la menos 6 sube como 1.000.000 sobre 6.28 por 60 por 5. ¿Cuánto me sale este XC? Vamos avanzando con L. Vamos avanzando con L. XL es 2 pi f L. Es decir, 6.28 por 60 Hz por L, que es 0.9 Henries. A L no le hago nada cuando está en Henries. A C también no le hago nada, porque aquí ya lo pasé a faradios. Muy bien. Calculan el XL y el XC. Entonces vemos que el condensador y la bobina están en paralelo. ¿Cuánto vale ese paralelo? Ese Z paralelo, solamente de los dos, va a valer, cuando es para 2, se multiplica en el numerador XC por XL y en el denominador va la suma XC más XL. Bien. Ahora viene un poco la dificultad en el sentido de las operaciones. XC. XC, ¿cuánto sale, por favor? XC aquí. ¿Me ayudan? 530.52. 530.52 ohms. Por favor, todo el mundo chequea ya, no vaya, después al final ustedes dicen, profesor, se equivocó mi compañero. Y ahora, ¿cuánto sale esto, por favor? .79 me sale. ¿Cuánto? 530.79. ¿Cuál usamos ahora? Promedio, ingeniero. Ya, pero no creo que las calculadoras sean tan diferentes. 530, ¿cuánto? A ver, todo el mundo no tienen ganas, los chicos, de apoyar. Ingeniero, a mí también me sale 530.79. Ya, .79. Ya, vamos a ponerle redondeando, ¿ya? 530.8. Ahora esto de aquí, por favor. Tienen que estar pilas, chicos, es el examen final, ¿ah? Estoy haciendo por eso lentamente para que ustedes hagan lo mismo. 339.12. 339. 12. Muy bien. Miren, ¿cómo voy a poner al XC? Voy a poner 530.8. Cuando se trata del condensador, está desfasado siempre 90 grados. Eso lo vimos la clase pasada. Cuando se trata del condensador. Y ahora vamos con la bobina. 339.12 a un ángulo de más 90 grados. Pongo así, ¿no? Realmente no se pone nunca, pero
Y en la parte baja, miren, en la parte baja me conviene, si quiero lo puedo poner así en polar también. Sí puede ser en polar. J 530 menos 530 porque es condensador. Y cuando es bobina más J 339.12. Bien. Y ahora, por favor, restan en el denominador. Acá en el numerador multiplican 530.8 por 339.12. Si no, la mano lo tengo ocupada, yo no puedo darle a la calculadora, se me va a caer el celular. 530.8 por 339.12. Y esta resta también, por favor. Menos J me va a salir. Va a ganar el 530. A ver, me arriesgo. Ciento 90.88. Y en el numerador, ¿cuánto sale, por favor? 180 kiloohmios. Pero muy redondeado, ¿no está? 180.000, ¿cuánto más? 180.004. 004. Ya, Punto muy bien. 896. Punto 896. Eso ya lo despreciamos. Sí. O punto 8, ya. ¿Por qué no digan 800.9 96. entonces? Y cuando repasen para que no tengan problemas. Punto 9, ¿no? Sí. Punto 9. Ya. Esto lo estoy escribiendo así. Esto, claro, por supuesto que es 180K, kiloohmios. Está bien la respuesta. Ahora, este J, o lo escribo así, o si no, aquí el ángulo que me sale, miren, menos 90 más 90, 0 grados. Y en la parte baja se puede escribir así, 190, da lo mismo, es equivalente, 0.88 a un ángulo de menos 90 grados. Entonces, ese Z paralelo de la bobina y el condensador, por favor, si pueden dividir esto, 180.004.9 entre 190.88. A 943. ¿Cuánto? 943.03. 943. Y ahí nada más lo dejamos, ¿ya? Y este menos 90 pasa como más 90 grados. No hemos terminado ahí, porque tenemos ahora que Z total, ¿no? El Z total que es R más, porque estos dos se vuelven uno solo. Se vuelven uno solo y hay que sumarle el serie. Están en serie ya.
Estos dos están en paralelo, pero después sale uno solo, que es 943. Tengo que sumarle 80 más z paralelo. Todos son vectores, todo es vector. En corriente alterna todo es vector. En realidad se le llama fasores. Fasores. Bien, entonces tenemos que hacer esta suma. 80 está a 0 grados. No tiene ni J nada, siempre es real. Más Z paralelo. 943. Ahora sí nos conviene quizá ponerle J. Como es más 90, es más J. Ahora sí conviene que quede así. Y ahora sí tenemos que ponerlo en polar. Que digo en rectangular. Está en rectangular, queremos pasarlo a polar. ¿Cuánto sale el polar de esto, por favor? Pol. Estamos en rectangular. Vamos a ver. Shift 946. 946. A un ángulo 85. 85 grados. Muy bien. Nos han pedido cuánto vale la corriente, ¿no? No se olviden que acá la incógnita es la corriente. Ya tenemos todo. Ley de Ohm. La corriente vector es E vector sobre Z vector. Ley de Ohm. La corriente eléctrica es 110. En Hertz ya lo hemos usado aquí. Pero se le pone a 0 grados siempre al voltaje. Sobre Z, que es 946. ¿Está bien este cálculo, no? A ver, chequen. A un ángulo de 85 grados. Bien, entonces, operando, ¿cuántos miliamperos? Bueno, menos de un amperio va a salir, miliamper va a salir. ¿Cuánto sale? Cuando trabajamos con miliamper le ponen 3 cifras, ¿ya? Por favor, ¿ya? O a esta división con 3 cifras. 0. ¿Cuánto sale esto? 0.116. 116. ¿Ya? Amperios. ¿Por qué le digo con 3 cifras? Para que salga esta cantidad, 116 miliamperes. Es importante esto porque si no se comen los miliamperes. Esta sería la respuesta. Vale las dos, ¿no? ¿Cuánto de corriente eléctrica está circulando? Entonces no se olviden de las operaciones con números complejos. Esto ya lo hemos hecho con vectores nosotros. Se supone que cuando hemos hecho vectores hemos practicado bastantes. Señora, sería como un ángulo de menos 85 grados. Ya, he puesto, mira, cuando no le pongo el techito, es el módulo, ¿sí o no? Pero si se les pide el vector es 0.116 con un ángulo de este 85 sube como menos 85 grados. ¿Ve? Unidades, no olvidarse. Amperios.
un circuito semejante a esto, cambiándole valores o poniendo, por ejemplo, condensador, resistencia, bobina por acá o bobina por acá, resistencia por acá y condensador por aquí. Se podría probar para que ustedes apliquen este método de resolución, ¿no? Bueno, es el único método, por si acaso. Entonces, los ejercicios que ustedes podrían hacer para que practiquen podrían ser así. Acá le ponemos el condensador. Aquí le ponemos la bobina. Aquí le ponemos la resistencia. Otro ejercicio, ¿no? Aquí la bobina. Aquí la resistencia. El resistor, aquí el condensador. Entonces podemos darle valores, ¿no? Por ejemplo, acá podría ser 2 Helms. Acá podría ser 600 ohmios. Aquí podría ser 3 microfaradios. A un RMS de 220 que usamos nosotros. 220. Acá también puede ser 220. Pero acá se puede poner como usan en Europa. En Europa es 50 Hz. Y aquí, como el Perú, el único país del mundo que tiene 220 a 60. Eso es porque un señor que ven, un congresista, un diputado, no sé qué, vendía transformadores y para vender sus transformadores adoptó una norma así como esta. Aquí podríamos ponerle, a ver qué valores le ponemos. A la bobina se le puede poner 80 milihenrios. A la resistencia le puede poner 50 ohmios y al condensador 200 picofaradios. ¿Eh? Así nomás serían los circuitos que se debería experimentar. Porque si lo ponemos más complejo, claro, si es más complejo, bueno, había una amarga experiencia del Excel porque al Excel que tenía ya estaba programado todo bien. Ya lo tenían todo listo en el examen. Y yo dije, para que no sea tan difícil, le quito esta resistencia. Y si le quito esta resistencia, le he cambiado con un alambre. Entonces, el primer valor valía 0, todo lo demás era igualito, ¿no? O sea, R1, ustedes tenían que poner en su tablita 0. Porque le he quitado, lo he reemplazado con un alambre. O le he podido quitar por cualquiera de estos sitios. Ojo, estoy avisando. Aquí le quito, me sirve, el mismo Excel me sirve porque solamente que el R1, 2, 3, 4, el R4 lo he vuelto 0. ¿Ven? Aquí también podrían hacer armar un circuito en Excel que le puedo cambiar por bobina, lo que sea, y funciona, ¿no? Bien. Decía esto nada más porque yo hice un pequeño cambio y pensando que ustedes
Les faltaba el R1, pero R1 igual 0, los demás salían igualitos y copiaban los valores nada más. Muy bien. Al final, si queda algo de tiempo, hacemos un poco más de ejercicio, pues necesitamos hacer el otro ejercicio. Ay, ¿qué pasó? Ay, toda la vida hago eso. Toda la vida hago eso. Bien, entonces ahí está el XC, ¿cómo se calcula? 1 sobre 2 pi FC, XL, 2 pi FL. Y la impedancia, si uno quiere sacar así en módulo nada más, se puede utilizar estas fórmulas, que no son otras cosas que lo mismo que hemos hecho nosotros, ¿no? Realmente eso hemos hecho nosotros con la calculadora. Bien, el día de hoy tenemos que ver el tema de resonancia, ¿no? Resonancia. ¿Qué es resonancia? ¿No? ¿Qué es resonancia? A ver, quizás con esto se pueda, no sé si se puede hacer el ejercicio con esto mismo, pero vamos a ver, a tomar los datos. Tenemos que R es igual a 12, L es igual a 0.15, C 100 microfarados. Bien. ¿A qué se llama resonancia? Resonancia es una frecuencia en la que, hay una frecuencia en la que los valores de XL y XC se vuelven iguales y por lo tanto como se están restando, se anulan y solamente queda la resistencia. Y se produce un pico, ¿no? Un pico de voltaje. Mejor dicho, todo el voltaje que había en la fuente cae sobre la... Ya no se reparte con la bobina ni el condensador, sino todo cae sobre la resistencia. Eso es resonancia seria. Entonces podemos, a ver, vamos a ver, nueva función. Aquí yo tengo un Excel que yo lo programé, ¿no? A ver, vamos a buscar una L, porque hoy día ya no estamos estamos a un nivel donde ya, si no nos dejamos ayudar con las computadoras, nos vamos a pasar el tiempo con la calculadora. 0.15 a L, a ver, vamos a buscar si es posible. 100 microfaradios, ¿para dónde se habrá ido ahora la frecuencia? La resonancia se está corriendo para la derecha. 100 microfaradios. 100 microfaradios. Ah, no, ahora se vino por este lado. Voltaje decimos 100 voltios, ¿no? Voltaje 100 voltios. Esos son los datos del problema anterior. La resistencia de 12 ohmios, dice. 12 ohmios. Muy bien, a ver, ¿para dónde se va? Miren, si yo miro acá, se ha venido muy cerca al 41, entonces, para poder observar bien voy a cambiar mis valores. Estoy con la frecuencia es 30 Hz. Entonces yo voy a hacer mi tabla lo voy a cambiar 30 Hz. Ya desde 20. 20. Pongo 20. Ya, ahora sí lo veo. 20 acá le pongo de 5 en 5. 25.
No, 20 está bien, sino en el otro le pongo 25. Y comienzo a contagiar, ¿no? A arrastrar la fórmula para que me dé de 5 en 5. Ahí está. Más o menos, aquí están todas las frecuencias. El circuito resuena a 41.1. A 41.1. Y si quiero verlo un poco con mayor resolución, puedo hacer variar de 25 a 100, digamos. ¿No? 25 a 100, entonces le pongo 20, está bien, y aquí le pongo 22. Y ahora sí, contagio a todo esto. Ahí está, para que salga bonito. Entonces, acá ya tengo calculado yo la resonancia con fórmula. Si no, estoy haciendo para que se vea bien en el gráfico. A esto se llama resonancia, el fenómeno de resonancia. ¿Qué ha sucedido? El circuito capacitivo, o mejor dicho, el capacitor, con su reactancia. Ay, Dios, toda la vida hago esto. ¿Dónde estamos? El circuito con su capacitancia estos dos se han vuelto cero, porque uno salió positivo, XL, a ver, en 41 punto y picos, ¿no? Está 41, busco en mi lista, bueno, no me ha ligado 41, pero se vuelven XL y XL se vuelven más o menos iguales en esta zona, ¿no? Entre 41 y 40 y 41, mejor dicho, exacto es en 41.11. Pero entre 40 y 41, miren, sus valores son semejantes. Se anulan y todo el voltaje de la fuente, como esto se vuelve a anular, significa que se vuelve un alambre, ¿no? Se anulan, los dos se anulan, se pone como si pusiera un alambre ahí, y todo el voltaje de la fuente cae sobre la resistencia. El voltaje en la fuente es casi 100 voltios, ¿ve? Sale 98, 99. A esto se llama resonancia. La programación está puesta así, ¿no? Resonancia. Y como están en serie, resonancia serie. También se puede hacer en paralelo. ¿Ven? ¿Qué es lo que he hecho yo? Simplemente he programado las fórmulas, pues, ¿no? Las fórmulas nada más. El proceso que hemos hecho hace un momento, bueno, no, eso no corresponde. Bien, pero matemáticamente es muy sencillo. Miren, si Z es igual a R más JXL menos JXC, me dicen que los dos si se anulan. Entonces los anulo, pues, ¿no? Los vuelvo cero a los dos. Y si vuelvo cero a los dos, JXL, paso al otro lado, me queda igual a JXC. Las J ya se van porque están a ambos lados. Y XL es 2pi FL. Es igual a 1 sobre 2pi FC. Y aquí quiero despejar la frecuencia, porque la pregunta es a qué frecuencia se produce la resonancia. Y en este caso sale 41.1 Hz. Este es el punto de resonancia serie. ¿Qué ha sucedido? Los dos se han anulado, por lo tanto ya no le quitaron voltaje a la resistencia. La resistencia se quedó con todo el voltaje, con los 100 voltios. ¿Eh? Lo de bueno de Excel, que Excel te permite jugar con los números, ¿no? Y para mí, por eso yo les decía, va a llegar el día que todos deben dar su examen con Excel. Porque ya una pregunta más difícil, podrían ustedes analizar con el Excel, ya teniendo todo a la mano, no habría ningún problema.
Bien, entonces vamos a despejar F. F por F, me quedo F cuadrado. El 2pi al cuadrado, 2pi por 2pi, 2pi al cuadrado, y L por C. Si saco raíz cuadrada, me sale que la frecuencia de resonancia es raíz de todo esto. Raíz de 1 es 1. Raíz de todo eso es 2pi queda fuera, raíz cuadrada de L, C. Y eso se le llama frecuencia. Sin hacer tanto cálculo, frecuencia de, matemáticamente sale, bueno, resonancia. Y si reemplazamos todos los valores de H, que dio 0.15, y 100 microfaradios, aquí debe salir, ¿no? 1 sobre 6.28, raíz cuadrada de L. L es 0.15. Como está en henrios, no hay ningún problema, 0.15, ¿no? No tengo ningún problema. Por C. C está en 100 microfaradios. 100 por 10 a la menos 6. Si ustedes utilizan la calculadora, mejor dicho, si trabajan en la antigua, entonces va a salir 41.1 Hz. Y yo esto sí lo he programado en esta fórmula, miren. Lo mismo de acá. El Excel que se encargue de hacer el trabajo. Estoy muy cansado para esas cosas. Entonces, aquí pongo todo. Entonces, 10 a la menos 6 pongo 0.0001. Esta sería la manera correcta del pensamiento moderno de analizar las cosas. ¿No? Es como cuando ustedes hacen, ¿cómo hacen la instalación de una red de agua potable? Van a WaterCat, les dan las presiones se dan en el ministerio, ¿no? 10 metros de presión, y ustedes en el Excel, bueno, no en el Excel, lo pueden hacer en el Excel también, si no tienen dinero para comprar el software. Si no en el software, WaterCat, comienzan a jugar con la longitud, el diámetro de los tubos, pero en el software, que es parecido al Excel, ¿no? Y comienzan a jugar hasta lograr el diseño completo. Si ustedes se ponen a hacer a la antigua con la calculadora, ingenieros muertos. Entonces, igual, para cualquier cosa tenemos que asistirnos con la calculadora. ¿Qué quiere decir? Resuelvo un problema, lo hago en números, pongo las fórmulas, me enseñan un procedimiento y después calculo. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Bien, yo ya sabía el resultado, por eso ponía este rango. ¿Cómo varían los rangos, no? Para hacer el análisis. La figura me salía fea, pero ahora sí me sale, podría salirme más bonita si lo analizo más cerca todavía. En 38 puede ser. De 2 en 2. De 1 en 1. Entonces, eso puedo hacer tranquilamente, ¿no? Desde 38 yo puedo analizar. 38. Le pongo 39 para hacer el contagio. Y jalo. Me salió a un costado. Treinta y ocho. 38.5. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué salió? ¿Quiere contagiarse? ¿Qué ha pasado? Demasiado lo acerqué. O algo ha pasado.
38, 39. Sí, está bien. Sí, ¿qué pasó? 38.5. A ver. Sí, ya, bueno, se ha vuelto, pero como lo estamos viendo más cerca, se ha vuelto plano, ¿no? Bien, estaba bien desde 20. 20 con, creo que era 25, ¿no? Ah, no, esa era la fea. Bueno, control Z, control Z, control Z. Control Z, control Z, control Z. Ahí queda. Muy bien, entonces, ¿por qué hago esto? Porque, como digo, hacen cualquier diseño, llévenlo a fórmula, llévenlo a... Traten de usar lo que la tecnología nos está dando. Hoy ahí todo ingeniero trabaja con paquetes, ¿no? Hacen canales, ¿no? H-canal. El H-canal, diseñan todo tipo de canales, ¿no? Cualquier cosa tiene ya su software, ¿eh? Entonces, ya se van a estar con la calculadora. Eso es lo que yo quería también un poco en el examen. Bueno, y para que no sea tan fácil, pues le cambio una cosita y si ustedes se marean. Muy bien. Hemos hecho entonces resonancia serie. ¿Cuál es el concepto? Si yo preguntara alguna vez, ¿a un mentefacto de resonancia serie? ¿Qué resonancia serie? Es un fenómeno. Es un fenómeno eléctrico que se produce cuando la reactancia del condensador se elimina con la reactancia capacitiva, la inductiva con la capacitiva, en un condensador en la cual el circuito queda puramente resistivo, ¿no? Eso solamente sucede a determinada frecuencia. ¿Qué frecuencia? Se puede calcular con los valores de L y de C. A esa frecuencia de 41.1 Hz se produce la resonancia. Es un fenómeno. Igual que la resonancia, recuerdan del puente de Talcoma. Puente de Talcoma también, les dije, también hay resonancia eléctrica. ¿No? Ahora, ¿para qué se usa la resonancia? Aquí la resonancia. Para sintonizar. Si yo tengo un condensador variable, es un elemento para sintonizar emisoras de radio. Si yo tengo un condensador variable, con un condensador variable yo muevo y se va dejando pasar aquí a la emisora en la frecuencia en la que trabaja. 101 MHz, 90 MHz, 88.7 MHz, ¿no? 99.3 MHz. Entonces, como hago variar el condensador y esto hace que vaya sintonizando todas las emisoras. Sería en todo caso el aspecto técnico, la utilidad, digamos, de la resonancia, ¿no? Porque esta frecuencia se va corriendo. Yo le pongo un poquito el condensador de 100, le pongo, ¿cuánto le pongo? A ver, 110. Miren, observen para cómo se va moviendo. 110 le pongo. Sintonizo un poquito y ya se pasa a la otra emisora. ¿Ve? Corrió. Ya no está en el punto. Muevo un poquito más el condensador, se va a la otra emisora. Le pongo 120. 120. ¿Ve? Y así, comienzo a seleccionar las emisoras. Quiero frecuencias altas. Entonces tengo que ponerle 50 aquí, 80, digamos. 80. Se va para la derecha. A eso se llama la sintonización, gracias a la resonancia serie. Y aquí están las radios, cada quien con su frecuencia, ¿no? Después ya se elimina todo lo que no sirve, porque no se interfiere en una radio, pero a veces se juntan dos radios y se produce la llamada interferencia. Una radio se mete en la otra. Cuando no está bien calibrado el transmisor. Bueno, ese es asunto de otro tema. Muy bien, entonces,
no se olviden que la resonancia no es necesario hacer todo esto. ¿Ah? Esto es para explicar cómo es la resonancia nada más. Que a determinada frecuencia llega una frecuencia en la que los dos se anulan. Siempre hay. Pongan el valor que quieran aquí, para L y para C. Siempre va a haber una frecuencia en la que ambos se van a volver un simple alambre. Son elementos reactivos. La resistencia reactiva, no. La resistencia con cualquier frecuencia trabaja, no le importa nada, hace su vida aparte. En cambio, el condensador y la bobina preguntan con qué frecuencia quieres trabajar. Son como los camaleones, ¿no? Cambian de color de acuerdo a la estación. Aquí la bobina y el condensador cambian de reactancia de acuerdo a la frecuencia. Miren cómo el XL y el XC van variando de acuerdo a la frecuencia. Si yo trabajo a 70 Hz, uno de ellos me sale 65.94 y el otro me sale 28. Pero si estoy por una frecuencia de 30, aquí le gana la bobina al condensador. Pero si bajo en otra frecuencia, el condensador le gana en reactancia a la bobina. O sea, son elementos que no, con múltiple personalidad, digamos, ¿no? Hacen oposición al paso de la corriente de acuerdo a la frecuencia que estoy utilizando. Afortunadamente, cada termo usamos 60 Hz, no cambiamos la frecuencia. Pero a nivel de televisores, a nivel de otras cosas, se cambia la frecuencia permanentemente. Entonces, ¿qué es? Hacer un mentefacto de resonancia. Entonces, ustedes tienen que poner qué es un fenómeno. Voy a pedir resonancia eléctrica, es un fenómeno eléctrico, ¿no? Porque del puente de Tacoma era una resonancia mecánica, el puente de Tacoma. ¿O qué diferencia hay entre la resonancia del puente Tacoma con la resonancia eléctrica? En que una es mecánica y esta es eléctrica. Ahora, ¿qué otros tipos de resonancia hay? Bueno, las que yo conozco, la mecánica, la eléctrica, la acústica, bueno, hay otros tipos de... La acústica, bueno, puede considerarse también como onda. Cuando se acopla, por ejemplo, un equipo, también existe resonancia. Muy bien, entonces pasamos o quieren hacer un ejercicio más. A ver qué dicen ustedes de circuitos. Bien. Seguimos, nos va a faltar tiempo, es posible que nos falte tiempo, entonces vamos avanzando con un laboratorio. Les voy a pedir que tomen nota del laboratorio, ¿no? Del laboratorio. Ya está. Tengo que... Gracias. Pero ¿qué ha pasado? Finalizar. No. Cancelar. ¿Dejar de grabar o qué cosa hago?